Bien, en este video se va a mostrar cómo crear un formulario HTML y enviar datos y guardarlos a una base de datos con PHP. Primero, pues lo que necesitamos es tener un navegador web. En este caso yo utilizaré Chrome. Después tenemos que tener nuestro servidor que nos va a proporcionar los servicios de Apache y MySQL. Podemos descargarlo por separado o, para más fácil, hay el XAMPP, que podemos descargarlo, que hay para Windows, Linux y Mac. O también puede ser el WAMP Server, que podemos descargarlo para 64 bits o 32 bits. Una vez teniendo nuestro servidor, pasamos a inicializarlo. En este caso yo tengo el XAMPP, lo abrimos. En XAMPP se nos abrirá esta ventanita donde tenemos que activar los módulos de Apache y MySQL para hacer esta práctica. Le damos en Start. Como vemos, a nosotros nos da la conexión satisfactoriamente. En vez nos puede dar lo que es en el módulo en color amarillo. Se puede, se puede ver lo que es ya sea errores del puerto, errores con los archivos de Apache o MySQL que tengan conflictos con otros programas que tengan instalados en su computadora. En este caso no tuve ningún problema. Una vez teniendo habilitados el Apache y MySQL, vamos creando nuestra base de datos. Para ello abrimos el navegador y nos vamos a phpMyAdmin. Se escribe lo que es el localhost, diagonal phpMyAdmin, index, php. O también, si no les funciona, cuando se cambie de puerto, se debe de poner localhost, dos puntos y el puerto en el que se haya cambiado. Lo más regular cuando se cambia es el 8080, así es que es como se debe de quedar. Pero como en este caso no hubo necesidad de cambiarlo, queda así. Para crear nuestra base de datos desde phpMyAdmin hay dos opciones. Una, directamente nos vamos a la opción de base de datos. Aquí nos dice el nombre de la base de datos y el tipo de que se va a crear. En este caso yo lo voy a ejecutar o voy a crearla con código MySQL, que es la segunda opción que te brinda phpMyAdmin para crear la base de datos. Nos vamos a SQL. Yo ya tengo el código escrito aquí en el editor de texto, que también debemos necesitar, ya sea el editor de texto que ustedes prefieran. Yo para esto utilizaré Notepad. Este es nuestro código de base de datos. Lo copiamos, lo pegamos aquí y le damos en ejecutar o continuar. Como vemos, nos dice que ya se ha creado la base de datos, y para comprobarlo podemos ver que aquí en la parte izquierda está la base de datos clientes con su tabla de datos persona, que fue lo que creamos. Un nombre de la base de datos clientes, la usamos y creamos la tabla de datos persona con los datos básicos de una persona, que es nombre, apellido paterno, materno, su teléfono, edad y correo. Una vez teniendo ya creado nuestra base de datos, lo que sigue es hacer el formulario. Para ello se ocupa un editor de texto, como lo comentaba. Yo utilizaré el Notepad. Ustedes pueden elegir cualquier otro, el Sublime, Atom, Visual Studio, el que ustedes gusten, o hasta puede ser con bloc de notas. Lo que importa pues es básicamente el código. Para crear nuestro formulario, el principal es el HTML. En este caso es el index. Para ellos esto es nuestro esqueleto, nuestra base para nuestro formulario. Es un documento HTML que cuenta con sus input para guardar los datos, como es el nombre, apellido paterno, materno, teléfono, edad y su correo. También tenemos lo que es unos métodos de JavaScript para lo que es
validar los campos. En este caso solo son dos métodos para validar lo que es las letras y validar los números. Esto es para que en el caso de letras, simplemente para validar las letras, como puede ser el apellido paterno, que no se debe de ingresar algún número, y como en en el campo de teléfono no se debe agregar lo que es letras. Esto sería nuestro HTML. Obviamente ya cada quien le da su vista, su propia diseño. Yo utilizaré pues algo básico nada más para el ejemplo. El otro, para darle un poco más de formato y mejor presentación, es crear un CSS. En este caso yo simplemente tengo dos atributos para que se vea un poco mejor. Simplemente es para algo demostrativo. Y el otro sería nuestro código PHP. Es con el que haremos nuestra conexión y en donde vamos a guardar los datos de nuestro formulario, los datos de los campos, a nuestra base de datos. Pues simplemente es el código PHP. En esto hacemos la conexión a que es a nuestro servidor phpMyAdmin con su usuario, que es el root. Y en este caso no tenemos contraseña. En algunos casos se le puede cambiar para asignar una contraseña para mejor seguridad, o si tuvieran varios usuarios. En este caso vamos a utilizar el usuario por default, que es el root, para hacer esta práctica, y que se va a conectar a la base de datos clientes. Esa es la secuencia para hacer la conexión. Una vez teniendo ya la conexión, nos vamos para obtener los datos de los campos, lo que es el nombre de persona, su apellido paterno, materno, su teléfono, la edad y el correo. Una vez teniendo o obteniendo sus datos o los campos, los tenemos que agregar a la base de datos. Para ello es la secuencia de MySQL, el insert into, el nombre de la tabla, values y los campos que se van a agregar. En este caso ocupamos una sentencia de SQL junto con una variable para ejecutarla de PHP que se llamará agregar. Una vez teniendo ya nuestra secuencia, ejecutamos nuestra secuencia, nuestra sentencia, y hacemos la conexión y ejecutamos la sentencia. Y esto sería lo básico para conectarse a la base de datos, al servidor, y agregar a nuestra base de datos, que serían los tres archivos principales o los básicos para poder pasar los datos, guardar los datos y visualizar un formulario. Para mostrar nuestro formulario es necesario crear una carpeta o, en este caso, crear un nuevo proyecto directamente desde SAMP o de cualquier servidor que tengan instalado. Como yo tengo el SAMP, nos vamos a explorador de archivos, este equipo, a SAMP, puede haber en algunos que sea WAMP Server, en este caso es SAMP. Abrimos, nos vamos a htdocs. En esta carpeta es donde nos va a permitir SAMP mostrar nuestro formulario y hacer también la conexión con la base de datos. Para ello, pues yo ya creé lo que es la carpeta del trabajo, que se llama formulario, y dentro de tengo los tres archivos, el que es el estilo CSS, con el que se le da mejor vista, el de PHP, el que es el guardar los datos, y nuestro index. Aquí podemos también tener una mejor organización, organizarlo como con carpetas. Si tuvieras puras carpetas de imágenes, tanto puros archivos CSS o puros archivos PHP, pero en este caso son tres archivos para simple demostración, así que no voy a crear lo que son las carpetas. Una vez ya teniendo nuestro proyecto dentro de SAM y htdocs, nos vamos al navegador para mostrarlo. Escribimos localhost
diagonal, y el nombre de nuestra carpeta, se llama formulario en este caso, diagonal, y el que se va a ejecutar, que sería el index.html, que es el que va a visualizar nuestro formulario. Le damos enter, y como vemos, este es nuestro formulario para guardar los datos y mandarlos a nuestra base de datos y guardarlos. Vamos a guardar un dato. Una vez ya llenado los campos, damos en guardar, y como vemos nos dice que los datos guardados se han guardado correctamente. Le damos en regresar, nos regresa y nos limpia lo que es nuestro formulario. Como vemos, nos vamos a PHP para verificar que realmente se haya guardado. Nos vamos a la tabla y como vemos, se ha guardado. Vamos a agregar otro para comprobar. Como vemos, para comprobar lo que son las validaciones, en teléfono escribo letras y me las borra. Está validando que se está ingresando letras y no números. Igual que en la edad están validados, como vemos. Y en correo también debe estar validado. Como ven, nos dice que tenemos que tener la estructura de un correo. Agregamos y guardamos. Se han guardado. Verificamos. Actualizamos. Como vemos, se ha agregado. Pues así es como se envía datos y se guardan datos de un formulario HTML a una base de datos con PHP. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribíos y activad la campanita. Gracias.